Buen día, estudiantes, todo en Cristo. Hoy trataremos nuevamente el tema de análisis combinatorio, pero en esta ocasión vamos a hablar de lo que es una permutación, variación y combinación. Empecemos primero lo que es una permutación. En permutación vamos a hablar de tres tipos: permutación lineal, circular y con repetición. La permutación de n elementos tomados de n en n va a ser igual a n factorial. ¿De acuerdo? En las permutaciones sí importa el orden en que se toman sus elementos. Por ejemplo, me dice de cuánta manera diferente se pueden formar números de tres cifras con los dígitos 2, 4 y 6. Si yo lo quiero hacer sin fórmula, entonces voy a formar los siguientes números. Miren, sería por ejemplo 246, 264, 426, 462, 624 y 642. ¿De acuerdo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. ¿De acuerdo? Estos son 6 formas diferentes. ¿De acuerdo? Pero si yo aplico la fórmula, sería la permutación de tres elementos, porque son tres números. Y esto sería factorial de 3. Y esto va a ser igual a 6. ¿De acuerdo? Muy bien. En una permutación circular, esto cuando los objetos que se van a permutar están alrededor de una mesa circular o de una forma circular en todo caso. Cuando me dicen, de cuánta manera diferente 5 niñas pueden jugar a la ronda, entonces implica que estas 5 niñas están así, miren. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esto sería una permutación circular de 5 elementos, que va a ser igual a 5 menos 1 factorial, que va a ser igual a 4 factorial. ¿Y cuánto es 4 factorial? Eso va a ser igual a 24. Recuerden que ustedes ya saben lo que es un factorial de un número. Esto sería 1 por 2, por 3 y por 4. Muy bien. En cambio, en la permutación con repetición es cuando los elementos se repiten, por ejemplo. En este caso, el n es el número total de elementos. El n sub i es el número de elementos repetidos. El i es del 1 al m. I va del 1 al m. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden formar palabras sin importar su significado con la palabra cocoa? En este caso, el n va a ser igual a 5, porque son 5 letras. El n sub 1 va a ser igual a 2, porque son 2 letras C. Tenemos C y C. El n sub 2 va a ser igual también a 2, porque hay 2 letras O. Entonces la permutación con repetición de los 5 elementos va a ser igual a 5 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. ¿De acuerdo? Eso es por la fórmula. N1 y N2 son números de elementos que se repiten nada más. Entonces esto valdría 120. Factorial de 2 es 2. Y acá también sería 2. Y 120 entre 4 es 30. 30 formas diferentes. La variación de n elementos tomados de m en m, ¿de acuerdo?, es igual a n factorial sobre n menos m factorial. O también lo que es la regla práctica. Es n por n menos 1, por n menos 2, hasta por n menos m más 1. Donde eso tiene m factores. ¿De acuerdo? Ahora, en las variaciones sí importa el orden, cómo tomo los elementos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, me dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden formar números de 2 cifras con los dígitos 1, 3 y 5? A ver, vamos a empezar. Podría ser, por ejemplo, como son números de 2 cifras, sería 13, 15, 31, 35, 51, 53. Tenemos acá, ¿cuántos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formas diferentes. 6 formas diferentes.
Ahora, si yo aplico la fórmula, sería la variación, ¿de acuerdo?, de 3 elementos tomado de 2 en 2, porque son de 2 cifras. ¿De acuerdo? Ahora, esto aquí es igual, es factorial de 3 sobre 3 menos 2 factorial. Factorial de 3 es 6. 3 menos 2 es 1. Factorial de 1 es 1. Y 6 entre 1 sería 6. Pero si yo aplico la regla práctica, esto a qué va a ser igual, de 3 en 2. Entonces, este 2 que implica que va a tener dos factores. El primer factor sería 3 y el segundo factor sería 2. El número que le sigue, pero en forma decreciente. ¿De acuerdo? 3, 2. 3 por 2, 6. Miren, por ejemplo, vamos a hacer acá un pequeño ejemplo. Si tengo la variación, por ejemplo, de 8 en 3. ¿Qué implica este 3? Que va a tener 3 factores. ¿Cuál es el primer factor? Es 8. ¿Cuál es el segundo factor? Es 7. ¿Y cuál sería el otro factor? 6. Porque tiene que tener 3 factores. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a 42 por 8. 8 por 2, 16. 32, 33. 336. ¿Ven? Esa sería las variaciones. En cambio, en las combinaciones, también de n elementos tomados de m en m, va a ser igual a n factorial sobre m factorial por n menos m factorial. Una regla práctica que es más sencillo es acá de n en 1, n menos 1 en 2 y así consecutivamente hasta n menos m más 1 sobre m. Es decir, va del 1 hasta el m, hasta el número que me dan. Se llama índice inferior. No olvidar que en las combinaciones no importa el orden en que se toman los elementos. Acá no interesa el orden cómo tomo los elementos. Vamos a su ejemplo. Dice, ¿cuántos comités de 3 miembros se pueden seleccionar entre 8 vecinos de un solar? Por ejemplo, en este caso, como les vuelvo a repetir acá, no importa el orden. Yo tengo 8 vecinos aquí con comités de 3 miembros. Voy a suponer que acá tengo, por ejemplo, el A, B y C. Este es un comité de 3 miembros. ¿De acuerdo? Está Andrés, Beto y Carlos. Este es un grupo. Y si este grupo yo lo modifico, pongo Carlos, Andrés y Beto. Y la pregunta es, ¿son grupos iguales o diferentes? Son grupos iguales. No importa el orden. ¿Ve? Por eso sería una combinación de 8 en 3. ¿Y esto a qué es igual? Es factorial de 8 sobre 3 factorial por 8 menos 3 factorial. Entonces, esto sería acá, esto sería 6, este es 5 factorial, ¿de acuerdo? Esto sería 8 por 7 por 6 y por 5 factorial. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo dejo ahí? Porque justamente con el 5 factorial lo voy a simplificar. Entonces, lo simplifico, este 5 factorial, bueno, aquí ve, y también este 6 se va con este 6. Entonces tengo 8 por 7, 56. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo quiero hacer con la regla práctica? Entonces pongo combinación de 8 en 3. Y miren, ven acá el 3 sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. El 8, pongo acá el 8 y va bajando de 1 en 1. 8, 7 y 6. Entonces dice, profesor, si lo simplificamos, 2 por 3, 6, se va con este 6 de aquí. Y 8 por 7, 56. ¿De acuerdo? Muy bien. Propiedades. La combinación de n en n es 1. La combinación de n en 1, o sea, tomado de 1 en 1 es n. La combinación de n en 0 es 1. Y la combinación de n en m es igual a la combinación de n en n menos m. Miren esto. Si tengo, por ejemplo, la combinación de 20 en 19. Entonces no me conviene hacerlo 19 veces. Sino que hago esto, le aplico la combinación complementaria, tema complementaria. Es decir, es de 20 en 20 menos 19 es 1. ¿Y cuánto es de 20 en 1? Es la segunda vez. Esto sería igual a n. Entonces esto va a ser igual a 20. ¿Se dan cuenta? Por eso sigue justamente estas propiedades. Ahora, si yo tengo dos que son iguales estas combinaciones, entonces n es igual a x y m es igual a y. O también
n es igual a x y n va a ser igual a m más y. ¿De acuerdo? Si estos son iguales y estos son consecutivos, entonces esto va a ser la combinación de n más 1 en m más 1. ¿De acuerdo? Esto es para degradar, jóvenes. ¿Ven? Está de n en m. Entonces pongo acá n sobre m por la combinación de n menos 1 en m menos 1. Y si yo quiero sumar, ven, miren, acá cuando empieza en 0, en 1, en 2, hasta en n, esto va a ser 2 a la n. Pero cuando empiece en 1, miren, en 1, esto va a ser 2 a la n menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. 1. ¿Cuántos números pares se pueden formar con todos los dígitos del 3, 5, 6, 7 y 9? Para que sea un número par, debe acabar en un número par. Entonces acá el número par sería 6. ¿De acuerdo? Esto debe ser 6. Entonces, ¿estos cuántos lugares van a ocupar quién? Por ejemplo, este es el 3, acá debe ser el 5, el 7 y el 9. Este va a ser un lugar fijo. Entonces, lo que se van a cambiar, a intercambiar entre ellos, van a ser estos 4 números. Entonces, estos 4 números va a ser la permutación de estos 4 elementos, que va a ser igual al factorial de 4. Y eso es igual a 24. Muy bien, 2. En un examen, un estudiante tiene que resolver 10 preguntas de 13. ¿De cuánta manera puedes escoger las preguntas? ¿Importa o no importa el orden? Entonces, ¿cuál será la respuesta? Si yo tengo 13 preguntas, tomo 10 preguntas, ¿importa el orden cómo tomo los elementos? No. Como no importa el orden, entonces sería una combinación. Una combinación de 13 en 10. Y esto acá voy a aplicar la propiedad complementaria, que sería la combinación de 13 en 3, porque 13 menos 10 es 3. Y como este es 3, sería 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces esto sería 13, 12 y 11. Entonces voy a simplificar en este caso. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a simplificar en este caso? Voy a simplificar, por ejemplo, el 3 y el 2. 2 por 3 es 6. Con acá sería 2. Tendría 26 por 11. Sería 26 por 11. 2 más 6 sería 8. 286. 3. ¿Cuántos partidos pueden programarse en un campeonato de fútbol de 2 ruedas, en el que intervienen 12 equipos? La pregunta es, ¿variación o combinación? ¿De acuerdo? Entonces, cuando son de 2 ruedas, entonces hay que entender acá que tenemos, por ejemplo, local y visitante. ¿Sí? Cuando colocan, por decir así, por ejemplo, U y AL, U alianza, este es local, visitante. Y si colocamos AL, U, esto es local, visitante. Entonces son 2 grupos diferentes. Entonces va a ser una variación. Entonces es una variación de 12 elementos tomados de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Porque los partidos juegan entre 2 equipos. Entonces pongo 2. Como esto sería 12 por 11. Y esto va a ser igual a 132. 4. Con 5 jugadores, ¿de cuántos modos se puede disponer un equipo de básquet de 5 hombres? O sea, es decir, tengo 5 jugadores y tengo también 5 hombres para ese equipo. O sea, entonces van de 5 en 5. Entonces sería una permutación de 5 elementos, que va a ser igual al factorial de 5. Y eso va a ser igual a 120. Pasemos al problema número 5. Cabe recordar que cuando hablamos de una permutación es cuando tomamos todos los elementos. Cuando ya tomo parte de ellos, entonces tengo la pregunta en saber si es variación o combinación. Si importa el orden, variación. Si no importa el orden, combinación. ¿Ok? Entonces, ¿de cuántas maneras distintas pueden colocarse en fila 4 niños? Si 2 de ellos deben estar juntos. Entonces voy a suponer que acá están, estos 2 siempre van a estar juntos. ¿De acuerdo? Entonces, como están juntos, estos van a formar un solo grupo. Entre ellos 2 se van a permutar nada más. Pero ¿cómo serían con todos? Entonces, el número de maneras, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser un solo elemento. Tendríamos 1, 2, 3 elementos. Sería la permutación de 3. Por esto, ahora estos 2 también se van a permutar entre los 2, no, entre ellos. Sería permutación de 2.
Y esto sería factorial de 3 por factorial de 2. ¿Y cuánto es factorial de 3? Es 6. Factorial de 2 sería 2. Y 6 por 2 sería 12. 6. Con 10 franjas de diferentes colores, ¿cuántas banderas de tricolores se pueden obtener? ¿Importa o no importa el orden? Si yo tengo, por ejemplo, dos banderas, vamos a poner acá dos banderas, ¿de acuerdo? Y si, por ejemplo, vamos a poner acá azul, verde y rojo. Azul, verde y rojo. Si acá pongo rojo, azul y verde, ya son dos banderas diferentes. Entonces implica que sí importa el orden. Como el orden importa, va a ser una variación de 10 en 3, porque son 3 colores. Y como es 3, sería 10 por 9 y por 8. Sería 720. Un club tiene 10 miembros. ¿De cuántas maneras diferentes pueden formar una directiva de 4 miembros? La pregunta es, ¿importa o no importa el orden? Si yo fuera mi grupo, por ejemplo, de Andrés, Beto, Carlos y Daniel, y acá pongo Beto, Alberto, Daniel y Carlos, estos dos comités son iguales o son diferentes. La pregunta es obvia, van a ser iguales, es decir, no importa el orden. ¿Por qué? Además de esto, no hay cargos a desempeñar. Si hubieran cargos, sí cambiaría. Pero como no hay cargos, entonces es un comité que van a hacer lo mismo. Entonces, en este caso, esto, como son elementos, son conjuntos iguales, va a ser una combinación. Una combinación de 10 en 4. Porque son 4 miembros. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 10, 9, 8 y 7. Vean que baja de 1 en 1. Entonces voy a simplificar. Entonces, ¿cómo simplificamos? Por ejemplo, 2 por 4 es 8. Se va con este 8. Tercia 1 y tercia acá sería 3. 3 por 7 sería 21. 21 por 10 sería 210. Serían 210 maneras. O 210 comités que se podrían formar. 8. ¿Cuántas señales distintas se pueden hacer con 5 banderines de colores distintos colocados en un mástil? O sea, yo tengo un mástil donde ahí coloco 5 banderines de diferentes colores. ¿Qué pasa si yo intercambio estos colores? ¿Van a ser iguales o van a ser diferentes? Van a dar señales diferentes, ¿de acuerdo? Entonces acá sí importa el orden. Entonces yo acá pongo 5 colores y basta que un color lo cambie para que sean señales distintas. Entonces en este caso sería una variación, ¿de acuerdo? Pero una variación. Pero como son 5 banderines, sería en todo este caso una permutación de 5 elementos, ¿de acuerdo? Entonces sería factorial de 5. Y esto va a ser igual a 120. ¿De acuerdo? No olvidar que la variación y la permutación en ambos importa el orden. ¿De acuerdo? Sino que en la variación tomo parte de los elementos. Y en una permutación tomo todos los elementos. Vamos a problema número 9, jóvenes. ¿Qué dice en el 9? En una carrera se tiene 5 participantes. Tomamos una para el primer lugar. Es decir, voy a tomar esto para el primer lugar. Este es el primer lugar. Entonces esto va a ser el segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y quinto lugar. Dice, ¿de cuántas formas se pueden tomar los 4 puestos restantes? Entonces, como acá son 4 puestos que lo tengo que ver, quiénes toman estos 4 puestos, entonces sería una permutación de 4 elementos. Y eso sería factorial de 4, que va a ser igual a 24 formas diferentes. Muy bien. Dice, ¿cuántos arreglos diferentes se pueden hacer con las letras de la palabra papaya? Entonces, el n es el total de elementos, serían 6 elementos. El n sub 1 son las letras que se repiten. Hay dos letras P, P. Y el n sub 2 son las letras A. Hay 3 A. A y A. Entonces la permutación con repetición, de 6 elementos va a ser
factorial de 6 sobre 2 factorial por 3 factorial. ¿Y cuánto es factorial de 6? 720. Factorial de 2 es 2. Factorial de 3 es 6. Entonces sería 720 entre 12. Ojo, entre 12 sería 6. Sería 6. Y un 0 sería 60. 60 formas o 60 arreglos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al problema número 11. En la 11 vamos a explicar, jóvenes, aplicando las propiedades que hemos hecho. Por ejemplo, en el caso E es igual a 2 veces combinación de 15 en 6 más 8 veces la combinación de 15 en 9. Si le aplico la propiedad complementaria, sería la combinación de 15 en 6. Porque 15 menos 9 es 6. Sobre 5 veces la combinación de 15 en 6. Si tú te das cuenta, arriba esto lo puedo sumar porque estos son los mismos, miren. Entonces sería 10 veces la combinación de 15 en 6 sobre 5 veces la combinación de 15 en 6. Recuerden que estos son números ya, porque si te acuerdas, esto me da un número y me da un número. Pero como son iguales, me va a dar un mismo resultado. Entonces yo lo puedo simplificar. Entonces esto lo voy a simplificar con la carga. Y me queda 10 entre 5 es 2. Entonces 2 es la respuesta correcta, jóvenes. Variación de x en 2 igual a 56. Recuerden que la variación por la regla práctica, como este es 2, van a ver acá dos factores. El primer factor va a ser x. El segundo factor va a ser disminuido en 1, sería x menos 1. Y esto va a ser igual a 56. Pero recuerden, si tengo x por x menos 1, son dos números consecutivos. Y dos números consecutivos que me den 56 sería 8 por 7. 8 por 7. 56. Entonces quiere decir que el x, este x va a ser igual a 8. Porque 8 menos 1 también es 7. Es decir, x va a ser igual a 8. X es igual a 8. Muy bien. Pasemos al problema número 13. ¿Cuántos grupos de 7 miembros se pueden formar con 6 físicos y 5 químicos? De manera que en cada uno se encuentren 4 físicos. Muy bien. Entonces, ¿cuántos grupos? Entonces voy a poner acá número de grupos. Número de grupos. Entonces, combinación. Tengo 6 físicos, de los cuales 4, de este grupo de 7 miembros, 4 van a ser físicos, ¿ya? Por la combinación de los 5 químicos. Pero como son grupos de 7 y acá tengo 4, entonces los 3 van a ser químicos. Van a ser 3 químicos. Ahora, ¿esto qué va a ser igual? Uso la propiedad complementaria. De 6. 6 menos 4 es 2. 5 menos 3 también es 2. Ya está reducido. Ahora aplicamos la regla práctica. Como este es 2, sería acá 1, 2. 1, 2. 6 y esto va a ser 5. Este es 6. Por este también 2. 1, 2. Como es 5, acá sería 5 y acá va a ser 4. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? También multiplicando. Antes de eso voy a simplificar. 2 por 2 es 4, se va con este 4. Y me queda 5 por 5, 25. 25 por 6 es 150. Sería 150 grupos, se puede formar. Muy bien. 6 estudiantes, ¿de cuánta manera diferente pueden entrar en un salón? Si sabemos que el salón tiene una sola puerta. Entonces, miren, entonces, número de maneras. Número de maneras. A ver, no importa el orden como entras al salón, no interesa el orden, ¿de acuerdo? Entonces puede entrar un estudiante, puede entrar de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4, o de 5 en 5, o de 6 en 6. Entonces, si entra de 1 en 1, sería la combinación de 6 en 1. Si entra de 2 en 2, sería la combinación de 6 en 2. Si entra de 3 en 3, la combinación de 6 en 3,
más la combinación de 6 en 4, más la combinación de 6 en 5, más la combinación de 6 en 6. ¿De acuerdo? Pueden dar de esa manera, jóvenes. Entonces, pero esto aquí es igual. Recuerden, esto es 2 elevado a la n, pero n vale 6 menos 1. 64 menos 1, 64 menos 1 es igual a 63 maneras de entrar al salón de clases. Bien, 15. En un campeonato deportivo se juega 120 partidos de fútbol en una rueda. Cuando dicen una rueda, es decir, no importa el orden, ¿de acuerdo? ¿Cuántos equipos participaron? Entonces, como no importa el orden, sería una combinación de n en 2, porque n es la cantidad de equipos. Y esto va a ser igual a 120 partidos. Entonces, si aplico de esto su definición sería, como son 2, sería 1, 2, 1, 2. N, y acá sería n menos 1. Y esto va a ser igual a 120. Entonces tendríamos n por n menos 1 es igual a 120 sería 240. 240. Busco dos números que multiplicaban me den 240, pero que sean consecutivos. A ver, 240. Su mitad sería 120, mitad 60, mitad 30, mitad 15. Esto sería 16 por 15. Sería 16 por 15 sería. Sería 16 por 15. Entonces, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? N vale 16. Entonces, n va a ser igual a 16. Entonces, son 16 equipos que participan en ese campeonato de fútbol. 16. ¿Cuántos números de 5 cifras existen tal que el producto de sus cifras sea un valor impar? O sea, si esto es un número de 5 cifras, su producto de estos números debe ser siempre un número impar. Ojo, esto debe ser igual a un número impar. Ahora, para que un producto sea un número impar, implica que acá no debe haber un número par. Entonces implica que estos 5 números tienen que ser números impares. Puede ser por cifra, puede ser el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. No puede haber cifra par, porque si basta que uno sea par, para que el producto sea par en este caso. Entonces estos 5 números que están acá los voy a permutar. Entonces sería la permutación de 5 elementos, que va a ser igual a 5 factorial. Y eso va a ser igual a 120. Muy bien, jóvenes, con estos ejercicios estamos ya culminando la parte teórica de análisis combinatorio referente a permutación, variación y combinación. Muchas gracias por su atención.